Esta sección se trata de las normas de citación. Todos los documentos escritos deben estar basados en las normas de citación y redacción. Nosotros manejamos lo que es las normas de estilo que se llaman Chicago SRL, normas de estilo Chicago SRL. ¿Qué son las normas de estilo, de estilo Chicago? Bueno, la Universidad de Chicago publicó, ya va en la edición 19 de un libro donde se estipulan todas las reglas eh, de citación de todos los tipos de documentos bibliográficos, libros, artículos, recursos multimedia, videos, imágenes, tesis de grado, monografías, tesis doctorales, artículos académicos, páginas web, sitios web, todo eso. Todo lo que uno cita en un documento se debe citar de acuerdo a una norma. Entonces, en el área teológica se suele usar el estilo, las normas de estilo Chicago. Em, Nosotros nos basamos en las normas de estilo Chicago Deusto. ¿Cuáles son las normas de estilo Chicago Deusto? Bueno, la Universidad de Deusto en España tradujo las normas o el documento o el libro del estilo de Chicago de la Universidad de Chicago. Entonces, la Universidad de Deusto traduce ese libro de normas de estilo Chicago de la Universidad de Chicago, y en ese libro de la Universidad de Deusto, que está en español, es donde se sirvió como base para toda Latinoamérica, para el mundo hispano, en cuanto a normas de citación, aquellos que se acogen a las normas de estilo Chicago. Entonces, para explicar un poquito el contexto de por qué usamos esto, en las humanidades se suele usar mayormente las normas de estilo Chicago. Entonces, primeramente, cuando usted va a citar un documento, usted se tiene que preguntar, ¿cómo lo debo citar? Esa es la pregunta. Si usted está sacando información de una página web, ¿cómo debo citar la página web? Si está sacando información de un libro, ¿cómo debo citar el libro? Porque es necesario citarlo. Si usted toma información que no es suya y la toma de otro lugar y no cita, a eso se le llama plagio. Plagio. Y cuando un estudiante comete plagio en un ensayo, la nota de ese ensayo es cero. La nota de ese ensayo es cero. Bien, teniendo en cuenta eso, bueno, nosotros podríamos mencionar rápidamente para qué sirven las normas de citación. Primero, honestidad académica. Hay una cultura de deshonestidad en la iglesia del Señor en cuanto a la academia, porque creemos que no es necesario citar. Ahora estoy hablando de documentos escritos, no estoy hablando de una predicación, aunque en una predicación muchas veces es necesario decir de dónde se saca la información. Aunque no se mencione el autor, uno dice un autor o un escritor o un comentarista menciona qué, como para no citar el nombre, pero en una predicación es necesario, no todo el tiempo, pero en muchos casos es necesario mencionar que lo que usted va a decir no es suyo, lo tomó de otra parte. De otro modo, estaríamos mintiendo en la predicación del Señor. ¿Alguna pregunta sobre eso? Todo bien, aclaro. Pues Jesús cita, y hay muchas, y hay formas, siempre está lo que se conoce como la frase introductoria a una citación, como está escrito, como ha sido escrito, como decían los profetas. Siempre se está recurriendo al Antiguo Testamento. Una pregunta, Sí, ¿me escuchan? sí, mi hermano, adelante. Y ya hay antecedentes al interior de la iglesia, en el sentido que se hubiesen presentado dificultades porque se está
tomando algo como propio, sin citar la fuente. ¿Sí hay antecedentes de eso? ¿Que haya Sí hay, traído dificultades? sí hay, claro que sí. Claro que sí, de plagio entre un libro y otro sí hay. Ha habido escándalos, no a tipo de demanda, pero sí escándalos donde se demuestra que un pastor está copiando, está plagiando un documento, un libro. No, me refiero a la Eso, predicación. eso, en la predicación. Sí, claro, claro, Antecedentes. claro. Antecedentes. Y claro que sí, cuando se da cuenta que no hace mucho, no hace mucho se descubrió un pastor que llevaba plagiando 20 años. Ninguna de las predicaciones era suya. Ya. Ninguna de las predicaciones era suya. Las A copiaba de... nivel, a nivel legal es un delito. No lo han estipulado como un delito. Bueno, pues el plagio es un delito, solo que el tema es quién demanda. Si nadie demanda, pues se queda en un escándalo público. Se queda en un escándalo público. Pero bueno, si legalmente es malo o no es malo, bíblicamente es malo. Bíblicamente es malo. Eso es deshonestidad. Entonces ahí tenemos la honestidad académica. Reconocimiento de fuentes secundarias que tienen que ver con la honestidad académica. No es malo reconocer que uno está usando otras fuentes. En el mundo académico eso es bueno, porque usted está fundamentando lo que usted dice en otro autor. No lo digo yo, es como lo que como se diría. No lo digo yo, lo dice tal autor. Tal autor tiene un doctorado en historia de la iglesia antigua. Entonces lo que yo digo sobre la historia de la iglesia antigua está basado en este autor y en este otro autor que también es profesor de la Universidad de Cambridge en historia de la iglesia antigua. En fin, se está siempre sustentando las afirmaciones en autores que han estudiado muchísimo más que nosotros. Eso lo hacen hasta los más académicos. Hasta los más académicos hacen eso. Es más, cuando usted lea un libro académico que no cita, busque dónde está la cita, busque. Bien, uniformidad. Por ejemplo, en las tesis de grado, todas las tesis de grado del seminario deben tener un formato, deben tener uniformidad. Y también un historial bibliográfico a dónde ir cuando usted necesita investigar sobre algo. Usted hizo un ensayo sobre el canon del Antiguo Testamento. No recuerda qué libros usó, vaya al ensayo que hizo y en la bibliografía final, ahí va a recordar qué libros utilizó. Hermano, ¿a qué se refiere, perdóneme, ese tema de la uniformidad? Sí, que el documento tenga que el documento, que todos los documentos académicos de la institución tengan el mismo formato, el mismo estilo de citación. No, que acá citamos APA y allá citamos Chicago y acá citamos Icontec y todo es el seminario reformado latinoamericano. No, todos deben tener el mismo estilo de citación. El mismo estilo de citación. Y los mismos formatos del documento. Interlineado doble, sangría en la primera línea, 3x3x3, todo eso, todo eso. Ya les dije lo del manual de estilo Chicago Deusto. También les mencioné, bueno, ya pasamos entonces aquí a las formas de citar un documento. Cuando me refiero a las formas de citarlo es a las formas de incluir la información o lo citado, el texto en nuestro discurso. Y hay dos formas, está la cita directa y la cita por medio de paráfrasis. ¿Qué es una cita directa? Bueno, cuando se cita de manera literal. Se respeta la opinión del autor al copiar un fragmento del texto original. Que el texto original tiene errores ortográficos,
no es problema suyo, es problema del libro. Pero usted no puede modificar la información que está citando cuando lo hace de manera literal. No puede. Tal cual como está. ¿Cómo se necesita? Bueno, hay una frase introductoria. Puede mencionarse al autor con una frase introductoria según Berkhoff, y luego entonces, entre comillas, a la información citada literal. Berkhoff menciona que, de acuerdo a Berkhoff habló en su libro Teología Sistemática que son muchas frases introductorias. La cita se coloca entre comillas. Apunten esto por aquí. Cuando la cita directa sobrepasa las 40 palabras, tiene que ir en un párrafo aparte, con interlineado 1 y sangría sostenida. De tal forma de que esa cita que es de más de 40 palabras se distinga de todos los párrafos anteriores. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una cita directa. Los relatos del Antiguo Testamento contienen un gran número de géneros y recursos literarios. Entre estos se encuentra la hipérbole. Punto. José Martínez define este recurso literario como una, aquí está la comilla. O sea que todo esto es, hasta aquí, es una cita directa. Exageración evidente que tiene como objetivo aumentar el efecto de lo que se dice. Se cierra comillas, se pone el punto y el número de la citación. Ese es el orden. Que primero va el punto, que primero va la comilla, que primero va el signo de puntuación. No, el signo de puntuación siempre va. Esto está quedando grabado. Sí, claro. Ok. El signo de puntuación siempre va entre la comilla y el número de la citación. Escriban eso por ahí. Siempre va entre la comilla y el número de la citación. ¿Cómo sería una paráfrasis? Bien. Entonces, básicamente la paráfrasis consiste en reescribir la cita en otras palabras y en menor espacio. No que la paráfrasis, lo que dijo el autor, lo dijo en 50 palabras y mi paráfrasis tiene 150. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Usted le está añadiendo. Usted está, de cierta forma, mencionando en pocas palabras reescribidas y resumidas. Es un sincurloquio. Es resumida lo que el autor dijo. ¿Cómo se cita? No se menciona al autor en la cita, no lleva comillas y no se puede abusar de la paráfrasis. Que toda una página es una paráfrasis, no. Las paráfrasis tienden a ser más breves que las citas directas. Un ejemplo, mírenlo aquí. Así como el pueblo de Israel usa este recurso para referirse a los habitantes de Debir, Walton menciona que, y aquí viene, ojo, miren, cita, ahí está comilla, cita directa. Este tipo de hipérbole se utiliza con referencia a Israel en las inscripciones de Merneptah, donde se afirma que no quedaron descendientes de Israel. En aquel tiempo era común utilizar este recurso literario cuando un pueblo describía la victoria en una conquista. ¿De dónde hasta dónde va la paráfrasis? Desde donde va el número hasta el siguiente signo de puntuación. ¿Cuál es el signo de puntuación? Mírenlo ahí. A ver. Mírenlo aquí. Aquí va. Todo esto sería la cita. Esta sería la paráfrasis, perdón. Aquí estaría la paráfrasis. Cita directa atrás y aquí está la paráfrasis. Ahí se parafraseó lo que el autor dijo en su libro. ¿Se mencionó el nombre del autor? No. ¿Está entre comillas? No. Pero sí se debe poner el número para tener en cuenta. Ok, vamos a pasar entonces ahora sí a cómo se cita un documento o cómo se incluye la información bibliográfica
en un documento. Una pregunta. Adelante. En la ilustración que usted acaba de dar, hay una citación directa y vi que el autor lo citan previo a abrirle la primera comilla. Y luego viene la de la paráfrasis. Entonces la pregunta es, ¿esta parte que se parafrasea viene siendo complemento del anterior? Es buena pregunta. Es buena esa observación, porque a menos de que sean dos citas directas, no está bien. No se pueden poner dos citas directas porque no se trata de poner retazos y pegarlos ahí de citas, sino más bien de que poner a conversar dos ideas. Pueden ser dos autores o usted como escritor y la cita que hace. Entonces, básicamente esta paráfrasis está como confirmando, pero en esta paráfrasis también hay palabras suyas. Está quiere citar, pero lo está diciendo en sus propias palabras. En sus propias palabras lo que quiso decir un autor. En aquel tiempo era común utilizar este recurso literario cuando un pueblo describía la victoria en una conquista. Y si yo dijera, escribiera abriendo la comilla, o sea, de manera directa, y luego utilizo unas palabras de enlace. Sí, unas palabras de enlace, claro. Entonces yo digo, y más adelante también afirma y abro comilla otra vez. Sí, sí. Y luego digo, y finalmente expresa y abro comilla otra vez viable. Bien, ojo porque ahí puede que esté ahogando su voz como autor. Si usted pone muchas citas seguido tras seguido tras seguido, usted no está hablando. Pero si me estoy refiriendo al autor nada más y destaco los apartes, eso que quiero, y por eso en el interreno, en el interreno digo, o en los espacios que creo digo, más contundente fue cuando dijo tal cosa, abro comillas. Sí, finalmente sí. Remata, abro comillas. ¿Es viable? Básicamente lo que usted está es, de cierta forma, utilizando un párrafo para apoyarse en varias citas de un mismo autor. No está cambiando de tema, sí es viable, es viable. Ok, le agradezco. Es viable, claro que sí. Bien, entonces, en cuanto al sistema de citación, hay dos formas. En las normas de estilo Chicago hay dos formas. Hay una que se parece a la norma Zappa y hay otra que se parece, que es la que nosotros usamos, que es nota bibliográfica. Nota bibliográfica. Esa nota bibliográfica es la información, se incluye al pie de página. Ninguna información va en el desarrollo, en el discurso. Que va a la fecha de publicación, no. Todo va al pie de página. Y luego, entonces, en una bibliografía final. ¿Cómo sería el pie de página? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido porque me ha pasado que algunos estudiantes no saben citar a pie de página. Cuando yo cito a pie de página, por ejemplo, esto que está aquí, ¿todos pueden ver ahí? ¿Aló? Sí. Dele. Sí, profesor. Ok, y esto es una cita directa. Según el doctor Palmer nos indica en su libro Doctrinas Claves que Dios refrena a las personas para que no hagan el mal que podrían hacer. Yo no voy a poner un 1, a escribir un 1, y entonces aquí en el último párrafo pongo, un momentito, yo borro esto por efectos de explicación. Aquí entonces yo pongo, abajito pongo un 1 y aquí escribo la cita. No es así. Lo que se hace es, que yo recupero el documento.
lo que se hace es que recuerden, el signo de puntuación siempre va entre la comilla y el número. Yo lo que hago es me pongo acá luego del signo de puntuación, me voy a referencias, y ¡pum! Y automáticamente el Word me organiza por numeración todas las citas que yo tengo y incluye la información. ¿Qué información voy a incluir? Bueno, depende del documento. Yo les envío un documento, vamos a abrirlo para que lo revisemos. No, esto no es. Está. Aquí está. Aquí está, vamos a tener un momento. Listo. Aquí hay muchos ejemplos en este documento. Por ejemplo, cuando es un libro sencillo, no tiene sino información de nombre, título del libro, ciudad de publicación editorial, año de publicación y número de página. Ese libro no tiene traductor, ese libro no está editado o no tiene varios autores o editores, no es un libro de una serie, no es un capítulo, no es un diccionario, es un libro sencillo. La información que yo tendría que incluir sería nombre del autor, título del libro, que es lo que vemos acá. Denme yo lo comparto. Entonces sería nombre, apellido, coma, título del libro en cursiva. Y entre paréntesis, entonces iría la ciudad, 2 puntos. Ojo que todo esto es importante. Recuerden la uniformidad. Recuerden la uniformidad. Aquí va una coma, aquí van paréntesis, aquí van 2 puntos, aquí va coma y luego aquí va una coma. Todo eso es importante. Entonces, título, ciudad, editorial, año de publicación, por ejemplo, el libro Theo G. Donner, La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Miren que está en cursiva. Nombre está en cursiva, aquí está, cursiva. Luego, entonces, entre paréntesis tenemos ciudad, Bien. En este caso, se pone el país, Cuando una ciudad no es conocida o no es capital, se pone el país. Pero en las ciudades conocidas, como lo es Bogotá, París, New York, todas estas ciudades conocidas, Londres, no llevan el país. Esa es una regla. No llevan el país. Regla número 1, por favor apúntenla. Ciudades capitales o ciudades conocidas no llevan país. Por ende, las demás sí. Segunda regla. Cuando se trata de Estados Unidos, nunca va el país. En Estados Unidos se coloca la ciudad, coma. No sé si ustedes han visto siempre que ponen que está Grand Rapids, qué pena la escritura, pero es por temas de Grand Rapids, coma, y va el estado.
abreviado y cada estado en Estados Unidos tiene una abreviatura de 2 letras. ¿Cuál es el estado de Grand Rapids? ¿Dónde queda? La mayoría de los libros están publicados. Siempre uno lee Grand Rapids, Michigan. ¿Cuál es la Michigan? M-I, en mayúscula. Entonces, cuando un libro está publicado en Estados Unidos, va ciudad y estado. No va país, no va EEUU, no va USA, no va Estados Unidos, no va el nombre del país en Estados Unidos, va ciudad y estado. 2 reglas importantes. Ciudades conocidas no llevan país y en Estados Unidos solo va ciudad y el estado abreviado, que son 2 letras. Aquí cuando se solicita la página, no va PAG, 50, sino simplemente va el número de la página. Va el número de la página. Este es la cita más sencilla, mis hermanos. Pero esta tablita que la pueden encontrar en el documento que yo les envié, nos indica el orden como debemos involucrar la información que tenga el libro. Por ejemplo, entonces, autor o autores. Luego del autor o autores viene el título y subtítulo en letra cursiva. Si el libro está editado, es decir, primera edición, segunda edición, tercera edición, se coloca luego del título. Listo. Si el documento está traducido, entonces la traducción se coloca luego de la edición. Y así sucesivamente. Si el libro no está editado ni tiene traducción, entonces pasaría del título al volumen. Si el libro no tiene volumen, entonces pasaría del título a la serie. Si el libro no tiene serie, entonces pasaría del título a la ciudad, que es como lo encontramos aquí. Esa sería como la forma de incluir la información de acuerdo al libro. Si tiene información, como por ejemplo, vamos a ver un libro, un ejemplo. Déjenme un momento, ya miramos eso. Listo. Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento. Vamos a ver la información. Aquí dice que tiene, este es el título. Miren que dice segunda edición. Aquí están los nombres de los autores. Tiene 2 autores. Aquí está la editorial, ciudad, país. ¿Qué más nos falta por ahí? Nos falta traductor, pero no lo muestra. Este libro es traducido. Listo, continuamos. Entonces, hay una forma de buscar información rápida de los libros que se llama el ISBN. No sé si ustedes han visto este número en todos los libros. Claro. ¿Recuerdan haberlo visto? Sí, claro. El ISBN es básicamente la dirección IP de cada libro o la dirección de la casa de cada libro. Entonces, todos esos libros están en el catálogo mundial. En inglés sería WorldCat, que es como lo vamos a escribir en Google. WorldCat, mírenlo aquí. Luego le damos clic, pum, y nos aparece. Aquí nosotros escribimos el ISBN, esto que nosotros vemos acá. ISBN. Cuando escribimos el ISBN, nos muestra, aquí está, gramática griega, autor, pero miren que este es un libro digital. Aquí también es un libro digital, porque es libro o sea, sí, el libro digital. La catálogo mundial no siempre tiene toda la información, no se dejen llevar por eso. No se dejen llevar por eso, no siempre tiene la información. En algunos casos sí nos sirve, pero les quiero enseñar eso como para que lo tengan en mente. El ISBN.
Miren, aquí nos muestra entonces Gramática Griega, segunda edición, Daniel Wallace, Daniel Estefan, Editorial Vida, año de publicación 2015. Y entonces nos vamos a citar el libro. Y de acuerdo a esta tablita, viendo qué información tiene el libro. Los autores, aquí están. Título del libro, aquí está. Edición, aquí dice, ¿dónde dice la edición? Vida, Editorial Vida. ¿Ah? Edición en español publicada por Editorial Vida. Debe decir segunda edición. Por aquí debe decir segunda edición, pero bien. ¿Tiene traductor? No tiene traductor, entonces no colocamos esa información. ¿Tiene varios volúmenes? No tiene varios volúmenes. Y así nos vamos saltando entonces esa información. Luego viene la serie y número de la serie. No tiene serie ni número de serie. No tiene. Ciudad, aquí está, Miami. Y el estado, Florida. ¿Cómo sería la abreviatura de Florida? FL. Entonces sería Miami, FL. Año de publicación, 2015. Vamos a citar entonces. Bueno, miren que sí tiene serie. La serie se llama Biblioteca Teológica Vida. ¿Sí la ven? Por lo general eso está en el lomo o en la portada. Biblioteca Teológica Vida. Esa es la serie y el número de la serie de ese libro, el número de ese libro en la Biblioteca Teológica Vida es el número 13. Ojo con incluir toda la información importante. Y miren la edición aquí, ¿ven? Segunda edición. Para que vean. Segunda edición. Pasamos a citar entonces. Daniel B. Wallace y Daniel Estefan, gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, ojo, en cursiva. Luego viene la segunda edición. Cuidado porque siempre debemos tener en cuenta este orden que está aquí. Luego tenemos entonces, seguimos. Segunda edición, Biblioteca Teológica Vida, volumen 13, y entre paréntesis viene Miami, FL, que es el estado, 2 puntos, Vida, no se pone Editorial Vida, no, solo se pone Vida, que es el nombre de la editorial. ¿Sí? ¿Cómo se llama la panadería? ¿Cómo se llama la panadería que está en la esquina? La de la abuela. Es una panadería, pero el nombre de la panadería es de la abuela. Sí, es como la forma de ejemplificar. No se pone aquí editorial. No. Luego viene el año de publicación, y el número de la página citada. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, sí, de pronto la pregunta sería, ¿cuándo utilizaríamos exactamente la cita más sencilla y cuándo la que tiene cursiva? Bueno, la que tiene cursiva ya entiendo que cuando esté el subtítulo, pero en líneas generales, ¿cuándo utilizaríamos la sencilla y cuándo la...? No. Todo el título va en cursiva y no hay sencilla ni complicada. A lo que me refiero con sencillo es cuando encontramos un libro que no tiene editorial debe tener, no tiene serie, volumen, número de serie, traductor, editor. Me refiero a que esas son citas más complicadas, pero siempre se debe citar toda la información. No es listo, perfecto. Pero una pregunta. El único nombre, lo único que no va en cursiva es el nombre del autor. No, más bien lo único que va en cursiva es el título del libro, el resto no va en cursiva. En cursiva únicamente el título de la obra, listo. Sí, por eso yo les recomiendo, mis hermanos, siempre remitirnos a este documento
que es la Biblia de las citaciones. ¿Sí? Aquí está el orden y aquí está el ejemplo. Aquí abajito está el ejemplo. Todos los títulos, si se dan cuenta, título del libro en cursiva, título del libro en cursiva, título del libro en cursiva. Aquí lo que hay son ejemplos, pero en sí el orden es el mismo. Todos van a tener entre paréntesis ciudad, editorial y año de publicación. Todas las citas de libros, ¿no? Todas las citas de libros. Porque cuando hablamos de páginas web o videos, ya pues cambia un poquito. Pero lo importante es que usted sepa reemplazar la información que está aquí del ejemplo con la información de su sitio. Hay un límite de pie de página. No, eso no va dentro de del conteo de palabras, entonces tranquilo. No hay límite. Okay. Con decirle que hay libros, yo tengo uno aquí, que es el de Introducción al Antiguo Testamento de John Drain, donde hay páginas que el contenido de la página es un párrafo y el pie de páginas son anotaciones. Obviamente eso no lo van a hacer ustedes, es decir, esos son libros ya publicados, pero me refiero a que no se preocupen que si hay 5 citas en una página, no. Otra cosita, mis hermanos, cuando nosotros citamos, por ejemplo, yo cité a Daniel a Wallace una vez, en la siguiente página yo lo voy a volver a citar. No se coloca toda esta información, sino que se cita cuando se cita el mismo libro, pero de forma abreviada. De forma abreviada. ¿Qué incluye la cita de forma abreviada? Bueno, incluye esto. Apellido, un solo apellido. Título corto. Ojo con el título corto. El título corto va entre 2 y 4 palabras. No va más. Entre 2 y 4 palabras. En cursiva, coma, número de la página. Donner, la soberanía de Dios, número de página. Si yo estaría citando a Wallace, entonces sería así. Vamos a ver. Sería entonces Wallace, coma, gramática griega, en cursiva, coma, y el número de la página. Esa sería la forma de citarlo de la segunda en adelante. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Siempre que un libro se cita de la segunda vez en adelante, utiliza la forma abreviada, que es apellido, título abreviado entre 2 y 4 palabras y el número de página. Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Mírenlo aquí. Edwin Palmer, doctrinas clave, Carlisle. Miren que aquí está mal, porque no va país. No va país. Simplemente va ciudad y estado. Editorial El Estandarte de la Verdad. Aquí va un espacio, 1997. En las páginas que está citando. Miren que le puse aquí, de la segunda cita en adelante del mismo libro se debe poner de forma abreviada. Entonces sería Palmer, en cursiva, doctrinas clave, coma, y el número de la página. Así sería. Si vamos a citar por tercera vez, lo único que cambia sería
El número de páginas sí cambia, ¿no? Coma, ponemos entonces 25. Y así sucesivamente. Así Bueno, y pregunto, ¿y cuando intervienen varios autores, necesariamente habrá que colocar los apellidos de cada uno? cuando se ponen varios autores, solo va el apellido del primer autor. Yeah. Solo va el apellido del primer autor. Toda esta información, no las citas secundarias, sino los libros que se citan por primera vez. Porque a ver, esto no va todo en la bibliografía final, solo va esta primera que está aquí. Todas estas citas primarias se organizan en una bibliografía final. Miren que aquí está, aquí la puso no, tiene que ir en una página aparte, solo. Y que el título sea bibliografía. E iría entonces, habrían algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Primero va el apellido y luego va el nombre. Se pone entonces doctrinas clave, se reemplazan las comas por punto, se quita el signo de interrogación, esto no va. Aquí sí quedan los dos puntos, coma, y no va el número de página. No va el Hasta número. ahí el número de página del mismo autor es menor e igual a 4. ¿Cómo, perdón? El número de páginas del mismo autor se puede mencionar máximo 4 y menos de 4. O sea, igual a 4 y menor de 4. El número de página. Sí. No. De un mismo libro. ¿Cuántas citas de un mismo libro puede hacer? Sí, ¿cuántas páginas? Las que usted quiera. Yo estuve aquí leyendo ahora. Dice, mismo libro dice, mismo libro citado otra vez, apellido, coma, título corto, entre paréntesis. Menor e igual de 4P, coma, página. 4 palabras. Palabras. Okay. El título debe estar entre 2 y 4 palabras. Okay. Y 4 palabras. Palabras, sí. En citas de la segunda en adelante. Siempre deben estarse revisando este documento. Se van a dar cuenta lo útil que va a ser este documento. Porque, por ejemplo, si yo estoy citando un libro con 2 o 3 autores, entonces viene nombre y apellido, título del libro, y aquí está como diría en la bibliografía final. Apellido, coma, nombre, y el segundo autor simplemente iría nombre y apellido en ese orden. Título del libro. Pastor, ¿qué significa? Aquí dice, no use ninguna de las palabras de la instrucción. ¿Qué significa eso? Ninguna de las. Dame un momento. Sí. En el mismo libro citado dice, no use ninguna de las palabras de la instrucción. No sé dónde. ¿Estás viendo ese en el documento? Sí, es un documento que nos mandaron en un módulo. Nos mandaron un documento de cómo presentar el ensayo. Estoy repasando y te dice eso. Pero no logro interpretar eso. No use ninguna de las palabras de la instrucción. Pero eso es. ¿Será que no hay que repetir las palabras? ¿Eso es en cuanto a normas de citación o a qué se refiere? No, sí, o sea, lo que es el pie de página del mismo libro citado otra vez, ¿no? Le pregunto, ¿está viendo este documento que yo tengo abierto ahora? ¿Es el mismo? No, es otro documento, Pastor. Pero que es casi igual de lo que usted está explicando. Pero eso no logré entenderlo yo. Tendría que enviarme una imagen porque no sé. Ok.
Tampoco sé a qué se refiere. Sí, listo, para. No se preocupe. Bien, entonces, ese sería como un ejemplo, bibliografía final. Si queremos poner un ejemplo de este mismo libro. Sería entonces Wallace, Daniel y Daniel Estefan, Gramática Griega y Sintaxis del Nuevo Testamento, segunda edición, biblioteca, esa es la serie, volumen 13, Miami, Florida, editorial Vida, año 2015. Esto es en la bibliografía final y se debe organizar en orden alfabético. Se debe organizar en orden alfabético. Para más instrucciones, tienen que leer el instructivo de normas de citación. Ahí está todo. Ahí está todo, mis hermanos. Ese sería un ejemplo, mis hermanos. ¿Alguna duda ya general? ¿Tienen algún libro que quisieran citar y de pronto no lo tienen claro? Con los libros digitales, hermano. ¿Cómo se citan los libros digitales que están en digital? Una revista, por ejemplo. No. Los libros que están, por ejemplo, en PDF. Ok. Bien, buena pregunta. Esa es buena pregunta. Felicidades. Vamos a ver qué dice aquí. Ahí están viendo el documento. Sí, hermano, estamos viendo. Libro consultado en línea, dícese de un libro que usted lo tenga en PDF y el PDF lo descargó de alguna parte. Se cita igual, pero al final se debe colocar el URL o el link de donde usted descargó ese libro. Y lo cita normal. ¿Por qué? Porque a veces unos libros en PDF, digamos que no tienen la misma numeración de páginas que los libros impresos, siempre y cuando el PDF no sea un escáner. Cuando el libro que tenemos en PDF es un escáner de un libro físico, básicamente estamos seguros de que son las mismas páginas porque es un escáner. Pero cuando está digitalizado, es decir, que en esencia la numeración cambia. Entonces usted debe colocar el link de donde descargó el libro ese de internet para que su calificador pueda consultar el libro y verificar la información. Otra cosa son libros digitales, me refiero a libros que usted lo está citando de Kindle o de un lector digital, y para eso ya sería otra forma de citar. Libro consultado en un lector de libros electrónicos. Ahí cambia muchísimo porque cuando usted está consultando un libro en Kindle, cuando usted agranda la letra, el número de página cambia. Cuando usted pone más pequeña la letra, el número de página cambia. Entonces ya no nos debemos guiar por el número de página, sino por los números, la numeración de los párrafos. Y usted debe seguir entonces este ejemplo. Eso sería. Todo eso está en el material que usted envió al WhatsApp, ¿verdad? Todo está en el instructivo, sí. Todo está en el instructivo.
Yo creo que lo mejor es que más adelante, luego de que entreguen un ensayo de algún curso, volvamos a tener esta conversación. Claro, claro, para ver en qué nos Para hacer equivocamos. retroalimentación. Y luego del ensayo me envían uno que otro ensayo para yo revisar los errores más comunes y volver a practicar. Volver a practicar. Eso, Creo eso, que papi. con otra sección podríamos ya lograr tener un niño recitación. Ese era lo que decía Gaspar, la pregunta de Gaspar. Sí, sí, sí. Sí, porque uno aprende con ejemplo, Así la es, práctica. así es. Hermano, una pregunta. ¿Cómo se sabe si un libro fue digitalizado porque fue escaneado o porque realmente fue bajado como PDF? ¿Cómo lo sabe uno? Por la imagen, porque a veces usted ve que uno reconoce cuando algo está escaneado porque está como torcido, se ve como borroso, se ve como la copia, como el libro ahí como de blanco, ahí como corrido, pero cuando ya un libro está digitalizado es que usted logró obtener el formato digital antes de que lo imprimieron, Hermano Cristian, una consideración a la pregunta del hermano Giovanni. Una manera fácil de identificar un escáner de un libro es que básicamente es una imagen del texto, no es un texto como tal, es una imagen del texto. De hecho, se puede comprobar tratando de seleccionar el texto y no va a poder porque es una imagen. Cuando es un libro digital, usted puede copiar el texto, o sea, darle copiar y pegar en otro documento en blanco, por ejemplo. Pero si es un escáner como tal, es una imagen del texto que es imposible hacer el copy y pega de texto. Así es. Así es, excelente. Bueno, mis hermanos, creo que eso es todo por esta sección. Listo, mi hermano, entonces nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Me gustaría más bien que nos reuniéramos luego de que los estudiantes entreguen un ensayo, Ah, ok, perfecto, sí. para que en este ensayo se puedan equivocar, puedan, mejor dicho, luchar intentando citar de la forma correcta, y luego de ese ensayo yo puedo revisar las normas de citación. Me los puedes enviar y podemos los dos revisar las normas de citación y ya reunirnos nuevamente, decir, bueno, se equivocaron en esto, tienen que hacer esto, ya como con ejemplos más reales. Ah, listo, perfecto. Entonces, a medida que los hermanos vayan terminando los ensayos, convocamos otra reunión. Perfecto, quedo a su servicio. Última pregunta. Sí, mi hermano. He podido ver en algunos documentos, algunos textos que pareciera que cuando ya se citó antes el autor, de manera sencilla colocan abajo, obra citada, página tal. Acá no hay lugar a eso. Mis hermanos, lo mejor es que se guíen a las normas a ese documento que yo les envío, porque cada editorial toma consideraciones con respecto a las citaciones. Entonces, no nos podemos guiar. En normas de citación no hay locuciones latinas como IBID, como ED, ES, nada de eso, ni tampoco. Y en cuanto a la segunda citación, ver página, comparar, no. Siempre se pone tal cual como nosotros, como el documento se les está sugiriendo. Gracias. Okay. Listo, si no hay otra pregunta u otra opinión. Hermano, y en el caso del libro, digamos, digital, si se desconoce de qué URL fue, de qué dirección fue tomado, ¿cómo se hace en ese caso? Compártalo en Google Drive
y pegue el link de acceso. ¿Cómo así? No lo entendí. Ok. Creo que el hermano Jonathan sabe cómo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces el hermano Jonathan allá más bien les puede explicar. Se trata de subir el documento a su Google Drive y dar compartir por medio de link. Y pega ese link. Ese es el problema con la cantidad de libros en PDF que se pasan uno por partes, porque cuando uno va a citar va a tener este problema. Pero son las reglas. Mi hermano Cristian, y no creo haber escuchado este punto durante la reunión de hoy. Sabemos que hay muchos libros en PDF que se descargan de páginas que en realidad no tienen la autoridad o el permiso más bien de hacer uso sin permiso del libro de la editorial correspondiente. Es decir, por ejemplo, no, que un amigo mío me pasó el PDF del libro Doctrinas Clave, pero en realidad ese amigo mío no obtuvo el permiso de la editorial del libro. Entonces, en ese caso, o sea, yo sé que el profesor no va a adivinar eso. Me refiero a que en cuanto a, hablemos de valores éticos, ¿qué tan recomendable o qué recomendación nos darías tú a todos nosotros con respecto a ese tema? Porque si bien es cierto, hay muchos autores cristianos que viven de eso, viven de la venta de sus libros. Entonces, de pronto, descargar copias y copias y copias, estaríamos participando de manera consciente o inconsciente de la piratería. Entonces, no sé en ese punto, ¿qué recomendaciones nos daría? Pues yo lo que he analizado al respecto es que no sé por qué en la iglesia del Señor existe ese error al pensar de que porque como este producto es cristiano, es de para el Señor, no se mide con las mismas reglas que otras cosas. Entonces, ya yo no compro películas piratas, pero sí tengo un PDF pirata. No hago este tipo de cosas que son ilegales, que son de contrabando, que no son adquiridas legalmente, pero cuando se trata de libros, entonces estos libros son para el servicio del Señor, estos son para la obra del Señor. No funciona así. No funciona así. ¿Cómo quisiéramos que todos los libros cristianos fueran gratis porque es para el Señor? Pero no se puede por temas económicos y lastimosamente pues muchas editoriales, hay editoriales en las que prima el factor económico, pero es un producto que nos están ofreciendo y que bendice a la iglesia del Señor. Entonces, lo mejor es que como creyentes nosotros compremos libros cristianos. Bueno, compremos libros de manera legal. Es decir, compremos los originales y poco a poco nos vayamos armando de nuestra biblioteca. Exactamente. En lo personal, cuando yo uso un libro en PDF, es porque lo tengo en físico. Lo tengo aquí, a mi lado. O porque lo compré en Kindle, que sale, o en Amazon, que sale mucho más económico. Es decir, yo pagué por él. Yo pagué por este libro y puedo acceder a él. Pero no PDF piratas que lo descargo por aquí de páginas que lo suben de manera ilegal, o la bien llamada biblioteca infinita que anda por ahí, biblioteca infinita de libros teológicos. Eso, mis hermanos,
aunque parece que es del Señor, no es del Señor, no es correcto. Aunque parezca piadoso, no lo es. Así es, así es. No, sí, la recomendación es esa porque creo que todos, bueno, hablo, no puedo hablar por todos, hablo de manera personal. En un tiempo lo hacía como por ignorancia, pero luego que estudié bastante el tema y me convencí de que en realidad estaba participando de la piratería, dejé de hacer eso. Entonces el llamado es ese, que si no tengo el libro y de pronto no tengo los medios económicos para adquirirlo, averiguarse un hermano en Cristo lo tiene en físico y que me lo pueda prestar mientras yo lo use. Pero como que buscar la excusa, como que no, es que no tengo dinero y necesito el libro porque necesito terminar el ensayo y voy a descargarlo y después de usarlo lo borro del computador. Entonces, no sé, o sea, debemos tener en cuenta todo eso porque a veces, como decía el hermano Cristian, eh, no somos temerosos en, sí, en ya no descargar películas piratas, pero en cuanto al tema de libros cristianos no tenemos problemas con eso. Y también teniendo en cuenta que quien se lleva el mayor porcentaje de los libros, de la venta de los libros, pues, son las editoriales, es decir, el autor como tal se lleva un porcentaje muy mínimo. Entonces, el mayor daño, por decirlo así, cuando hacemos uso de la piratería, se lo lleva es el autor del libro como tal, no la editorial, porque la editorial tiene muchos más autores trabajando para ellos. Sin embargo, el mayor perjudicado es el autor cristiano del libro. Así es. Otra cosa que yo recomiendo a las sedes es que la iglesia, de acuerdo a la economía, claro está, puede hacer una pequeña inversión por cada curso, comprar un par de libros que sean necesarios para bibliográfica, que sean bibliografía como sugerida y que así los hermanos puedan acercarse a una biblioteca de la iglesia o los tengan en algún espacio para que los hermanos puedan ir y consultar esos libros. No es lo mismo invertir 10 millones de pesos para montar una biblioteca a que invertir de a 2 libros cada 2 meses, cada 3 meses. Esa es una forma en la que como iglesia pueden mirar o algunos hermanos donar, eh, donar a los que el Señor haya bendecido más, puedan donar. Bueno, para este curso de Nuevo Testamento necesitamos crítica del Nuevo Testamento, necesitamos por lo menos estos 3 libros que son útiles para poder citar. Bueno, adelante, vamos a invertir en esos 3 libros para que los mismos estudiantes puedan acceder a ellos. Los que no tienen cómo comprarlo puedan visitar la iglesia o la casa del hermano donde están y consultar los libros.